En estas primeras diapositivas hablamos del concepto de derechos humanos. Desde luego hablamos un poco de los antecedentes históricos de los derechos humanos. Mencionamos a las garantías individuales para poder diferenciar el tema o el subtema al que tenemos que abocarnos, para que quedara pues bastante claro que el temario se refiere a las garantías constitucionales o a las garantías de defensa de los derechos humanos, y por lo tanto se refiere a garantías de carácter procesal. Esos tres procedimientos que la propia Constitución establece para la defensa de los derechos humanos son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Ustedes en materias posteriores van a estudiar estos tres instrumentos. De amparo van a llevar 2 cursos y un curso también del artículo 105 de la Constitución, que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad, a las controversias constitucionales. Así que no tenemos por qué en este curso introducirnos en estos instrumentos, porque van a ser motivo de estudio de las materias subsecuentes. Origen de los derechos humanos, y me parece que me quedé la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se han clasificado, pues dependiendo del momento histórico, en un tipo de derechos. Luego ya eran 2 tipos, eran después 3 tipos. Aquí vamos a manejarlo como que son de cuatro tipos. Esta clasificación vamos a considerar que es de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Sin embargo, esta clasificación podríamos decir que se quedó ya un poquito pues atrasada, porque en realidad actualmente se habla hasta de 7, 8 generaciones de derechos fundamentales. Conforme se van reconociendo más derechos fundamentales para las personas, pues es que se han ido manejando mayores generaciones. Desde luego, la primera generación pues fue la de los derechos más elementales, los más básicos, y se refieren desde luego a los derechos civiles y a los derechos políticos. Como pueden ustedes ver en esta diapositiva, está correspondiendo esta primera generación al siglo XVIII. Ahí se habla del derecho a la nacionalidad, del derecho al nombre, del derecho a la familia, desde luego el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Esos son los derechos más elementales. La segunda generación, en esta se engloban los derechos de carácter económico, los derechos sociales y los derechos culturales. Estos derechos ya fueron así como muy identificados en el siglo XIX. Estos derechos económicos, sociales y culturales vemos que de cierta forma fueron plasmados en la Constitución de 1917. Recuerden que esta Constitución del 17 pues ya fue producto de un constituyente revolucionario. Finalmente se plasma y traen ideas de los liberales que elaboraron la Constitución del 57, y bueno, pues en la del 17 parte de esas ideas vienen de la Revolución Francesa, que vienen de la independencia de los Estados Unidos, pues se plasmaron. Recuerden que nuestra Constitución fue de las primeras que incluyó los derechos sociales. La tercera generación de los derechos humanos son los derechos de solidaridad, y se refieren al siglo XX. Cuando hablamos de derechos de solidaridad, pues ya estamos hablando de derechos que tienen que ver pues con aspectos que le corresponden en general a una buena cantidad de la población. Estos derechos de solidaridad pues tienen como finalidad elevar el nivel de vida de todos los habitantes de un estado, de un país, y se supone que todo debe ser basado en la colaboración mutua y en el respeto, también una colaboración de carácter internacional inclusive. Entonces, bueno, de acuerdo con estas diapositivas, me parece que llegaron hasta la tercera generación. Vamos a ver qué es lo que dice aquí acerca de la primera generación. Fueron los primeros derechos que formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. También sucede en nuestro país. Recuerden que pues precisamente los que inician las luchas libertarias en América, en México, en nuestro país, pues toman ideas de la Revolución Francesa. Así que pues de alguna forma o de muchas formas se ven plasmados esas ideas, lo mismo que de la independencia de los Estados Unidos. Toda persona tiene derecho, esto se refiere a la primera generación, tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres, las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Son los primeros derechos, recuerden, los derechos civiles más que nada, que nos hablan de los más fundamentales. Si nosotros repasamos nuestra Constitución, nos vamos a encontrar con que el artículo primero nos habla de que las autoridades están obligadas a reconocer
que toda persona que se encuentre en el territorio nacional goza de derechos humanos. Hay un solo precepto en la Constitución que enumera, hace una lista de derechos humanos. El artículo primero no. El artículo primero de manera muy amplia y muy genérica dice, hay derechos humanos. Hasta ahí. Nunca hace un listado. ¿Por qué no? Bueno, pues porque sería muy complicado elaborar una lista de derechos humanos y seguramente al legislador se le olvidaría, dejaría fuera a una buena cantidad de derechos humanos, de ahí que simple y sencillamente los reconoce. Sin embargo, hay un precepto en la Constitución, el artículo 29, que ese sí hace un listado de derechos humanos que no son renunciables y que tampoco pueden ser suspendibles. Recuerden que nuestra Constitución, cuando nos habla de pues, que haya una invasión extranjera, también cuando nos habla de que puede existir un problema de salud, una pandemia, bueno, pues le da al Ejecutivo Federal facultades para que suspenda, en este caso, derechos humanos. Pero hay un grupo de derechos humanos que no está permitido que el Ejecutivo los toque, que el Ejecutivo pueda suspenderlos y tampoco las personas pueden renunciar a esos derechos. Estoy buscando el precepto para no tratar de citarlo de memoria. Déjenme que ubico dónde está en el último texto que tengo de la Constitución. El artículo 29 nos habla de esa facultad del Ejecutivo para suspender derechos humanos en un caso de emergencia. Y se establece que desde luego el legislativo tendrá que estar de acuerdo, tendrá que sancionar esa decisión. Dice aquí, los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos, y aquí viene el listado, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesión y de profesar creencia religiosa alguna, al principio de legalidad, de retroactividad, a la prohibición de la pena de muerte, a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, a la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Este párrafo del artículo 29 es el segundo párrafo, es el único de toda nuestra Constitución que hace un listado, que contiene un listado de derechos humanos, y son en el sentido de cuáles no pueden ser suspendidos. Y si los revisamos y si los reflexionamos un poco, pues nos vamos a encontrar con que la mayoría de ellos corresponde a esta primera generación de derechos humanos. Se refiere desde luego a los derechos civiles. ¿Qué tenemos además? La segunda generación, bueno, pues los derechos humanos de segunda generación demandan un estado de bienestar. Recuerden que son los derechos económicos, sociales, políticos. Demandan un estado de bienestar que implemente acciones, programas, estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva. Aquí, bueno, pues tenemos como ejemplo, toda persona tiene derecho a la seguridad social, a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Y toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses laborales. La tercera generación, en estos derechos de solidaridad, bueno, pues les decía que son derechos que se crearon con la intención de incentivar el progreso social, de elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto, de colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Ejemplo, está la autodeterminación, la independencia económica y política, está también la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regional. Hay una cuarta generación. Esta cuarta generación, de acuerdo con estas diapositivas, se refiere a los derechos del hombre relativos a la protección del ecosistema para garantizar la supervivencia futura de la vida humana en el planeta y al patrimonio de la humanidad. Hay un segundo subgrupo de esta generación de derechos, corresponde a aquellos que relacionados o relativos a un nuevo estatuto jurídico para la vida humana por las nuevas condiciones de tecnología biomédicas. Y el tercer subgrupo corresponde a los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Bueno, aquí en estas diapositivas los alumnos ubicaron como de cuarta generación pues todo este tipo de derechos. Hoy están separados. Hoy se supone que por ejemplo, estos derechos a la tecnología, a la comunicación, ya son como la sexta generación. Ya se habla de una séptima generación en cuanto a los derechos espaciales, por ejemplo. Entonces, se han ido incrementando, se han ido sumando generaciones de derechos, dependiendo de, pues, cuando aparece alguien, ¿no?, que reclama que se violentaron o que
de alguna forma se perjudicaron, se violaron sus derechos fundamentales. Y bueno, pues podemos entonces encontrar una gama verdaderamente amplia, y todos estos que aparecen aquí como de cuarta generación, pues son derechos relacionados con los avances científicos y tecnológicos, pues que desde luego pueden causar perjuicio en estos derechos, en este tipo de derechos a determinadas personas, y bueno, pues están contemplados ya como generaciones nuevas de derechos humanos.